La increíble revelación de Jocabed, la madre de Moisés y su impactante fe en el plan divino en el tercer año de Joacim, en Egipto. La opresión de los hebreos aumentaba bajo el mandato del faraón que temía su creciente poder. El oscuro edicto resonaba en cada rincón del país: todo hijo varón nacido de los hebreos será echado al Nilo. En esta atmósfera de terror y desesperanza, Jocabed, una madre hebrea, se encontraba en el umbral de lo imposible, pues su corazón latía por la llegada de su tercer hijo. Cuando el sol todavía no había levantado su manto sobre las aguas del Nilo, el día llegó. El llanto del bebé resonó en la cabaña, un sonido que traía tanto alegría como horror. Moisés, el niño, llegó al mundo en medio del miedo y la incertidumbre, y en ese momento también nació la valentía de su madre. Jocabed miró a su hijo, sus ojos reflejaban la luz del alba, mientras su corazón estaba lleno de amor y fe en Yahvé, su Dios. Ante la cruel orden del faraón, sus pensamientos eran como tormentas, cuestionándose cómo podía el Creador permitir tal sufrimiento a su pueblo. Con cada día que pasaba, el terror se espesaba como la neblina que rodeaba el Nilo. Los vecinos susurraban y la desesperanza acechaba en cada rincón. Jocabed sabía que el tiempo se estaba acabando. Entonces, en una mezcla de provisión sobrenatural y coraje materno, una idea audaz comenzó a germinar en su mente. Si el Nilo era tanto un lugar de vida como de muerte, tal vez podía convertirlo en un refugio. Finalmente, después de 3 meses de esconder a su hijo con esmero, el corazón de Jocabed decidió: la vida de su Moisés debía ser salvada, aunque eso significara dejarlo flotar en una canasta cuidadosamente tejida. En su delicado corazón, ofreció una oración oscura y profundamente conmovedora, abriendo su alma a Yahvé. Señor, protege a mi niño. Deja que las aguas lo lleven hacia un destino que solo tú puedes ver. Con manos temblorosas, colocó al pequeño en la canasta, arropándolo entre carrizos y juncos. Oh, el horror y la esperanza. Mientras el pequeño se acomodaba entre las aguas que brillaban como diamantes, Jocabed contempló su futuro inundado de posibilidades y temores. El espejo del Nilo, como un lienzo azul profundo, adormecía los gritos del mundo, permitiendo que la naturaleza guardara el secreto de su amado hijo. Allí se deslizaba Moisés, inocente y hermoso. La historia tomó un giro inesperado cuando la hija del faraón, atraída por la suavidad de la corriente, se acercó al río en busca de alivio. Sin saberlo, se convirtió en la instrumentadora de la providencia divina al encontrar la canasta con el niño hebreo. Al abrirla, sus ojos se cruzaron con los de Moisés, y un amor inmediato brotó en su corazón, rompiendo las barreras de la sangre y del poder. Jocabed, oculta entre la maleza, sintió la emoción del aliento de Dios en el rincón de su ser. El reloj del destino giraba y todo estaba bajo la mirada atenta de la providencia. En ese instante, la posibilidad del sacrificio se convertía en protección, le fue permitido ser la nodriza de su hijo en el palacio del faraón. Mientras su corazón palpitaba al unísono con los planes divinos, la confianza en que su historia estaba tejida en el telar de Yahvé llenaba su ser. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Con cada día que pasaba en el palacio, el desafío se tornaba más grande. Jocabed sabía que Moisés tendría que enfrentar un futuro incierto, la identidad de su hijo era un secreto peligroso. Sin embargo, su fe inquebrantable le recordaba que la mano de Dios estaba en medio de todo. ¿Podría el camino de su hijo llevar a la liberación del pueblo hebreo? La tensión se volvía palpable en el aire, dejando la historia de Jocabed en un punto crucial, un misterio divino aún por desvelar. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Egipto, una sombra se cernía en el corazón de Jocabed. En el palacio del faraón, donde la vida de su hijo se tejía entre los hilos del lujo y la opresión, ella sentía un peso, una carga que no podía compartir con otra alma.
Moisés había crecido ahora, un niño de endulzado carácter que había traspasado su hogar y adentrado en el mundo egipcio, despojándose de la vestidura hebrea, aunque todavía presentía la deuda de su sangre. El tiempo transcurría y con él, las olas de la providencia arrastraban sus pensamientos hacia misterios insondables. Jocabed sabía que detrás de cada sonrisa del niño se ocultaban las cicatrices de su pueblo, un pueblo enclamado de dolor y desesperanza. ¿Cómo podría la vida de su hijo, tan frágilmente envuelta entre algodones y lujos, ser el rostro de la liberación prometida por Yahvé? Las respuestas parecían tan lejanas como el horizonte. Una mañana, mientras Moisés corría entre las columnas del palacio, su risa resonó como un eco casi profano en aquel ambiente de opresión. Inadvertidamente, sus pasos lo llevaron hacia un lugar donde los egipcios maltrataban a los hebreos. Mirando con ojos de inocente pureza, Moisés se detuvo, su corazón se llenó de compasión al ver a un hombre herido, un hebreo sirviendo bajo el yugo. Sin pensar, abordó la escena, y el aire se tensionó como un arco tensado, lleno de potencial. Jocabed, temiendo por la seguridad de su hijo, se apresuró a seguirlo desde la distancia. Sabía que la verdad detrás de su linaje podría costarle la vida, y posiblemente la suya también. Señor, clamó en su interior, tu plan debe prevalecer, ¿pero envías a mi hijo para que pelee en esta lucha? Cuando Moisés se enfrentó al egipcio, una chispa de valor se encendió en su pecho. No lo lastimes, replicó. Y en su corazón, una voz resonó, una voz que llamaba a la justicia, al amor y al significado de su herencia. Sin embargo, el conflicto era palpable. Jocabed sintió en su interior un torbellino, la identidad de su hijo despertaba un peligro latente, el cual podría abrir un abismo entre los egipcios y los hebreos. Antes de que pudiera hacerse el eco del llanto, Moisés dio un paso adelante y tomó la vida del opresor, una decisión que convertiría su destino en otro verso dentro del libro de la historia divina. Jocabed contuvo el aliento, su fe titilante en los propósitos de Dios estaba a punto de ser probada. Moisés escapó al desierto, dejando atrás la palidez de las murallas del palacio. Jocabed, llorando en silencio, se dio cuenta de que la senda de su hijo no era un simple camino, era un camino marcado por la soberanía de Dios, donde cada decisión lo acercaba más a su destino redentor. Dentro de su fragilidad, había surgido la revelación, el enigma de Dios se desplegaba ante ella. Y mientras el sol se ponía en la lejanía, la figura de Jocabed, fuerte en su debilidad, miró hacia el horizonte, recordando las promesas del Altísimo. El camino es largo y lleno de pruebas, susurró en su corazón. Pero tu promesa, oh Señor, nunca fallará. Tienes un plan para nuestro pueblo. Cerró los ojos, y en la penumbra de la noche, tuvo un destello de claridad. La voz de Dios resonó suavemente, y en ese momento un nuevo misterio se abrió ante su espíritu. ¿Has considerado que la voz del sufrimiento lleva consigo el canto de la redención? Con la fe renovada, Jocabed supo que su viaje apenas comenzaba, y que la montaña que se alzaba ante ella tenía un propósito. ¿Podría ser que la historia de Moisés no solo fuese una historia de liberación, sino un espejo de la esperanza que se arrastra en la oscuridad? Jocabed se preguntó, ¿cuál es el propósito que se oculta en las corrientes del Nilo? La siguiente etapa de este plan divino estaba a punto de revelarse, y Jocabed estaba lista, dispuesta a seguir el llamado del Dios de su pueblo. La historia de su familia se entrelazaba con la historia del mundo, y así, en medio del caos, la promesa divina aguardaba ser cumplida. ¿Qué giros tomaría esta saga? ¿Y qué otras maravillas revelaría Dios al depositar su confianza en las manos de los hombres? Jocabed se encontraba en el umbral de una noche profunda, el aire pesado con el peso de lo desconocido. Su alma, aunque angustiada, ardía con una luz soberana, guiada por una fe que latía en cada fibra de su ser. Los ecos de la voz de Dios resonaban en su mente como un canto que rememoraba un destino selvatiqueo. ¿Sería posible que su hijo, Moisés, encontrara su propósito en este desierto de sufrimiento? En el silencio de la oscuridad que envolvía su hogar, los sueños de libertad danzaban en su mente. La historia de su pueblo, tan plagada de opresión, pionera en montañas de lágrimas y gritos, clamaba por redención. Jocabed sabía que algo profundamente significativo brotaba de la tierra baldía del desierto, un terreno donde las esperanzas podían florecer con el tiempo bajo el sol abrasador.
Mientras el viento soplaba suavemente, formando susurros en la brisa nocturna, Jocabed se distraía recordando el rostro de su hijo. Se preguntaba si el joven guerrero en el que se había convertido sería receptivo al llamado de lo alto. Pero, Señor, ¿cómo puede un hebreo criarse entre los hijos del faraón y convertirse en su liberador? Meditaba, compartiendo su angustia con el Creador. Moisés, perdido en los senderos del desierto, pensaba en el acto que había cambiado su vida. En su corazón, una batalla se libraba entre el legado de sus padres y las lecciones del mundo egipcio que lo había abrazado. Recordaba las miradas de sufrimiento y el grito ahogado de los hebreos, la identidad que había intentado enterrar tras los muros del palacio, el eco de la sangre clamando justicia en su ser. Y mientras en la distancia la luna iluminaba las arenas doradas, una urgencia lo empujaba hacia un propósito mayor. Los murmullos del viento traían consigo la herencia de su pueblo, el legado de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué no podría ser yo quien devuelva la dignidad a mis hermanos?, se preguntó con renovado fervor. Moisés empezó a entender que cada acto de valentía lo acercaba a cumplir el propósito por el cual había sido llamado. Sin embargo, la fragilidad humana se asemejaba a la dureza de la arcilla. Las sombras de su pasado lo acosaban y la culpa amenazaba con aplastarlo, llevándolo al mar de la desesperación. ¿Cómo podría él, con las manos manchadas de sangre, cumplir la grandeza que Dios había previsto? En aquel instante de tribulación, una voz resonó desde lo hondo de su ser, una certeza que vibraba con fuego divino: has sido escogido no a pesar de tu historia, sino por ella. Estas palabras lo llevaron a una comprensión mayor del papel que su vida había de jugar en el despertar de Israel. En sus mente y corazón entrelazados, la batalla por su identidad concluía en una victoriosa entrega al plan de Dios. En el corazón de Egipto, mientras la noche se desplomaba con estrellas brillando intensamente, Jocabed levantó los ojos al cielo. Señor, renueva mis fuerzas, y si es tu voluntad, guíame por el camino para que mi hijo, Moisés, cumpla su destino, clamó con fervor, su voz resonando con una convicción renovada. Así, mientras cada uno en distintos caminos pero unidos en propósito esperaban en el silencio de la noche, el plan soberano de Dios avanzaba. Jocabed sabía que lo que yacía delante de ellos nunca se podría desatar sin aceptar la incomodidad del sacrificio. La confianza se tejía profundamente y la promesa resonaba en su espíritu. ¿Está el mundo listo para escuchar el eco de la libertad?, se preguntó. El destino de ellos dos estaba entrelazado con el futuro de un pueblo entero, y mientras cada acto estaba en manos de Dios, un nuevo misterio comenzaba a revelarse, recordando a Jocabed que la historia del dolor siempre conduce a un renacer glorioso. Con cada paso que diera Moisés, su historia sería la voz de Dios llamando a la redención. Así, el eco de las antiguas promesas resonaría: ¿has considerado cómo la lucha por la libertad puede llevarte a la manifestación de la gloria de Dios en tu vida y en la vida de tu pueblo? En la calma de la noche, el temor y la esperanza se entrelazaban en el corazón de Jocabed. Sabía que su hijo Moisés debía tomar una decisión crucial, una que marcaría la historia de su pueblo. Mientras las estrellas brillaban como testigos silenciosos de los anhelos humanos, sus pensamientos se dirigieron nuevamente hacia Dios, implorando por dirección: ¿qué harás, oh Dios, con la vida de este niño que me has confiado? ¿Se cumplirá el propósito que has escrito desde los días de antaño? Desde su posición en el desierto, Moisés seguía sintiendo la presión de su doble identidad. Un hebreo en un mundo egipcio, un hombre marcado por la sangre de un hermano caído y la culpa que su corazón no podía borrar. Al contemplar el horizonte, el gran desierto se desplegaba ante él como un lienzo de oportunidades y peligros. La sombra de su pasado lo seguía, pero allí en la vastedad, el viento parecía llevarle palabras de aliento divinas. Eres más que tu error, susurraba la brisa, la gracia de Dios es más grande. Y mientras el sol comenzaba a asomarse, un destello de luz brillaba en su interior. Dios ha escuchado el clamor de su pueblo, se dijo, invadido por una expectativa renovada. No puedo permanecer inerte mientras la opresión consume a los míos. Hay libertad en mí, y por el poder que el Altísimo me concede, debo actuar. Pero las dudas persistían. ¿Cómo puedo hacerlo?, preguntó su corazón en voz baja. ¿Cómo un simple hombre puede desafiar el poder del faraón? Las palabras de su madre resonaron en su mente: no estás solo, hijo.
Era un recordatorio poderoso, el fuego que ardía en su corazón no era solo suyo, era parte de un propósito mayor que trascendía su vida. Atraído por un nuevo fervor, Moisés empezó a recordar las historias compartidas por Jocabed en su infancia. Relatos de hombres valientes que habían enfrentado adversidades, de un Dios que nunca abandonaba a su pueblo. Recordaba cómo su madre cantaba a Yahweh, el Dios de sus antepasados que había prometido un pacto eterno con Israel. La salvación vendrá de una manera que no podemos imaginar, reflexionó, fortaleciendo su determinación. En ese momento, mientras la luz del amanecer comenzaba a romper el velo de la oscuridad, se presentó ante él un antiguo símbolo de esperanza, un arbusto encendido que no se consumía. Tal vez, pensó, esa es la respuesta. La presencia divina a menudo se manifiesta de maneras inesperadas, y con su corazón palpitante, decidió seguir el llamado de esa visión. Respaldado por la promesa divina, Moisés se sintió pronto a enfrentarse al futuro con este nuevo entendimiento, su error no era su final, sino parte de una historia redentora. Así, mientras el pueblo hebreo continuaba la lucha diaria contra la opresión de Egipto, Jocabed vio en sus oraciones un aire de expectativa. La liberación está cerca, lo siento en cada fibra de mi ser, murmuró, sus ojos fijos en el horizonte. Sus pensamientos se dirigieron al anfitrión del cielo, y su voz, llena de esperanza, proclama, ciertamente, este pueblo será liberado, porque tú, Dios, has hecho de sus promesas un canto indeleble. El destino se acercaba, y las corrientes del tiempo comenzaban a converger en un clamor de libertad que resonaría a través del desierto y más allá de las fronteras de Egipto. Una revelación descendió en su espíritu como un suave rocío, la lucha de un individuo puede cambiar el curso de una nación. Con la certeza en sus corazones, Moisés y Jocabed sabían que la llegada de su rescatador estaba a la vuelta de la esquina. El plan soberano de Dios iba en ascenso, y las cartas de la historia estaban siendo reescritas por la mano divina. ¿Cómo se desarrollará esta historia de liberación? Se preguntaron al unísono, pues sabían que la respuesta estaba oculta en el misterio de la fidelidad del Señor. Moisés, envuelto en la claridad del nuevo día, sintió que la visión de aquel arbusto flameante sin consumir su esencia lo llamaba. Se acercó con pies temerosos pero determinados, su corazón latiendo con fervor. Aquella llama era la manifestación del Santo, un signo claro de que el cielo había intervenido. ¿Quién eres, oh Dios?, murmuró, sus labios temblando mientras la voz le respondió como un eco distante, soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La reverencia invadió su ser, y en su silencio, la grandeza del Altísimo lo llenó con una nueva valentía. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor por causa de sus opresores. He conocido sus sufrimientos, dijo la voz desde la zarza, llena de autoridad y compasión. Moisés, abrumado, cayó ante aquel llamado, reconociendo que el destino que había siempre evitado estaba ahora al alcance de su mano. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto?, preguntó, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Pero la respuesta fue firme y plena de promesa, ciertamente, yo estaré contigo. Esa declaración resonó en el templo de su pecho, los ecos de la esperanza comenzaron a convertirse en certeza. Fue en ese momento que comprendió que su vida ya no le pertenecía, sino que estaba entrelazada en el vasto tapiz del plan soberano de Dios. En otra parte, Jocabed continuaba en su vigilia, el eco de su espíritu resonando en las oraciones como un incienso en su altar. Ella sabía, como su madre, que la fe había movido montañas en generaciones pasadas. Si tú eres fiel, oh Dios, harás la obra, exclamó mientras se asomaba en su corazón un deseo inquebrantable. Su fe, como la luz de un candil en la oscuridad, iluminaba su camino. No solo estaba clamando por la liberación de su pueblo, sino que estaba tejiendo con su fe un nuevo hilo en la historia de Israel. De repente, en medio de su fervorosa oración, Jocabed sintió un estremecimiento. Como si el viento celestial se había detenido para susurrar a su alma, la promesa de liberación estaba más cerca. ¿Qué más quieres de mí, oh Dios?, inquirió, sus manos levantadas y su corazón palpitante al unísono. En ese instante, una revelación como un fogonazo brilló en su mente, sus oraciones no eran en vano, el Señor estaba levantando un libertador. A medida que ambas vidas,
madre e hijo, convergían en el divino propósito, el eco de las promesas de Dios comenzaba a resonar aún más fuerte. La memoria de las palabras, estaré contigo hasta el final de los tiempos, iluminó cada rincón de sus corazones. Moisés se levantó, decidido. Tendría que enfrentar sus temores, y a pesar de las dudas persistentes en su mente, la voz del Señor lo impulsaba hacia adelante. La misión que parecía heredada a través de generaciones caía ahora sobre sus hombros, y la providencia lo guiaba con manos invisibles. A un lado, la madre miraba al horizonte, sus pensamientos llenos de fe y un anhelo casi palpable. El cielo se está moviendo, había afirmado, sin saber a ciencia cierta que su hijo estaba siendo moldeado para cumplir aquello que tanto había esperado. La verdad, un velo sutil, estaba a punto de ser develado. La historia de los hebreos, como un libro que esperaba su desenlace, se preparaba para ser escrita a través del sacrificio y el amor. Y así, con un rugido de esperanza y una sombra de sacrificio, ambos avanzarían hacia el misterio de un futuro transformado. Espera, murmuró una voz interna en el corazón de Jocabed, fortaleciendo su reverencia. La bohemia de una guerra está por desatarse, que dará lugar a un desafío no solo contra la opresión, sino contra el mismo corazón del faraón. La libertad nunca viene sin costo. En este momento crucial, su fe se convirtió en la semilla de lo que estaba por venir, un eco de la promesa de Dios que resonaba, anunciando que la liberación de su pueblo estaba en camino, y que Moisés sería el instrumento en el que su gloria iba a ser revelada. Moisés había regresado entre las sombras del monte, con la voz del Altísimo todavía resonando en su interior. La luz que emanaba del arbusto ardiente lo seguía como un faro, guiando cada paso que daba. Su corazón, lleno de asombro, ardía con la verdad de la misión que le había sido encomendada. Sin embargo, cada paso traía consigo dudas, temores reprimidos de un pasado complicado creaban una tormentosa batalla interna. Mientras tanto, Jocabed, en el calor de su hogar, miraba hacia el cielo, las estrellas como testigos de su súplica. Señor, tu promesa es como el rocío de la mañana, fresco y necesario, oraba, calentando su espíritu con cada palabra. No solo había confiado su vida a Dios, sino que había entrelazado su destino con el de su pueblo. Señor, ¿hasta cuándo? En aquel silencio cargado, Jocabed sintió un viento sutil, casi imperceptible, pero lleno de significado. Una nueva dirección giraba en su ser, un susurro que decía, tu hijo será un baluarte de libertad. Era como si el cielo se estuviera abriendo para revelar el cumplimiento de lo que había sido profetizado. Moisés, mientras tanto, se encontraba en el camino a su hogar, recordando las palabras sagradas de Dios. ¿Y si no me creen? ¿Y si me ignoran? Su mente corría a 1000 por hora, mientras su estómago se llenaba de ansiedad. Pero en ese momento crítico, el Dios que lo había llamado le ofreció señales, armas divinas para enfrentar la incredulidad. Con cada una de ellas, el peso en sus hombros parecía disiparse, aunque solo un poco. ¿Qué es lo que tienes en tu mano?, repitió la voz divina, y Moisés contestó con la verdad de su vida. Era un simple cayado, pero en las manos de Dios, lo ordinario se convertiría en lo extraordinario. Un artefacto de pastor se transformaría en símbolo de poder, confrontando cada obstáculo que se le presentara. Con él, harás grandes maravillas, añadió la voz, como un eco de esperanza que resonaba en lo profundo de su ser. Mientras Moisés continuaba su camino, la conexión entre madre e hijo se fortalecía a través de la divinidad. La fe de Jocabed hizo eco por el camino que ahora trazaba su hijo, las promesas danzaban en el aire como llamas de una ardiente antorcha. Al caer la noche, Jocabed tomó un momento para reflexionar. Recordando historias antiguas de liberación y redención, su espíritu se llenó de anticipación. Oh Dios, si este es el momento, por favor, que las palabras de mi hijo se conviertan en el eco de tu voluntad, susurró en un clamor que atravesaba la atmósfera del cielo. La llegada de Moisés coincidió con el crecimiento de la tensión en Egipto. Las cadenas de la opresión habían sido forjadas por generaciones y ahora estaban a punto de ser desmoronadas. Moisés entró en la casa familiar con la determinación renovada, una luz brillando en sus ojos. Había encontrado no solo el propósito, sino también la fuerza para abrazar su identidad. Madre, dijo, voz temblorosa pero firme,
he visto a Dios y he sentido su llamado. Iré a Egipto, y traeré a nuestro pueblo a la libertad. Las palabras resonaron, anunciando un nuevo amanecer. Pero en la penumbra de la noche se alzaban sombras, y los ecos del faraón, obstinado y empedernido en su yugo, planteaban la pregunta inquietante: ¿se atreverá el rey a dejar marchar a Israel? El camino a seguir se tornaría como un camino de espinas, y la liberación sería un acto de fuerza y fe en iguales partes. Mientras la madre y el hijo se preparaban para entrar en la historia, una voz suave resonó en el corazón de Jocabed: hazlo con amor, y que tu fe sea la antorcha en la oscuridad. La historia aguardaba y el tiempo estaba cada vez más cerca. Las manos de Dios, invisibles pero omnipresentes, tejían el destino de cada hebreo, llevando un mensaje de esperanza aún más profundo. Porque así como la zarza ardía, así también el corazón de Jocabed ardía con fe. Los hilos del destino estaban siendo entrelazados en la vasta tela del tiempo. El tiempo de la salvación se acerca, pensó, propulsada por los vientos del cielo. Todo estaba preparado para los grandes actos de liberación. Y así, en el susurro de la noche, el misterio de lo que estaba por venir se hacía más evidente. El eco de la promesa de Dios temblaba en el aire, como en los días de antaño: la redención llegará en sus propios términos, y la historia de los que claman a mí no quedará en silencio. Mientras la oscuridad envolvía la casa de Jocabed, el alma de la madre latía al unísono con la promesa de Dios. La calma de la noche se veía interrumpida por el susurro de incertidumbres y esperanzas entrelazadas. Moisés había compartido sus visiones, y en cada palabra, Jocabed sentía cómo se desataba un torrente de algo magnificente, algo que iba más allá de su comprensión. Cuando los vientos del cambio soplen en Egipto, ¿podrán mi fe y la de mi pueblo sostener la tormenta que se avecina?, meditó Jocabed, su corazón palpitando en anticipación. Clamó al Altísimo: el temor se presenta como una sombra que amenaza con consumirlo todo, pero yo no temeré, pues tú eres mi luz. Aquella noche, mientras Moisés descansaba, Jocabed se adentró en un profundo silencio espiritual. Lejos de las comodidades del refugio familiar, se sentó en el umbral de su hogar, el aire cargado con la fragancia lejana de los lirios que flotaban en las aguas del Nilo, y allí, en profunda contemplación, se encontró con la rectitud del propósito de Dios. Hazme saber, Señor, si mi hijo será el libertador que hemos aguardado por tanto tiempo. ¿Es este el momento que anticipamos?, clamó, con la voz quebrantada por la pasión y el anhelo. En respuesta, una visión se deslizó ante su mente: una serpiente alzada, símbolo de poder, que se sometería ante el Dios de Israel. La voz del Altísimo rompió el silencio de la noche: Jocabed, tu fe es el cimiento sobre el que edificaré la liberación de mi pueblo. Así como engendraste a Moisés, así también germinarán la esperanza y el rescate. Cada palabra era fuego ardiente que forjaba su convicción con un fervor inquebrantable. En Egipto, el faraón se veía rodeado por un cúmulo de consejeros que conspiraban en sus oscuros pasillos. ¿Qué es esta creciente desobediencia de los hebreos?, preguntó con desprecio, mientras observaba a los laboriosos hombres y mujeres que constituían su fuerza de trabajo. No permitiré que se levanten en rebelión. Debemos aplastarlos como la hierba silvestre. La arrogancia del rey tejía la historia de una resistencia firme en oposición al llamado de Dios. Se alzan voces de resistencia en el aire, murmulló uno de los consejeros. Si este Moisés tiembla con la voz del Dios de los hebreos, entonces quizás un poder nuevo se instruye por su mano. Las sombras se apoderaron de la sala, mientras el corazón del faraón era un nido de violencia y determinación. Mientras se escuchaba el eco de la contienda desde el palacio hasta la casa de Jocabed, la madre de Moisés permanecía en vigilancia, su espíritu firme. La batalla era tanto externa como interna. Cada día que pasa se siente como una eternidad, los corazones de mis hermanos parecen desmayar, pensó, el peso de la opresión apretando sobre su ser. Sin embargo, en el ocaso de su angustia, una paz sobrenatural la invadió: el susurro de tu voluntad es mi fortaleza, oh Dios. Ella sabía que había un camino trazado, pero el precio de la libertad podría ser severo. En su corazón ardía la necesidad de ver cómo se despliega el plan divino. De repente, la noche se iluminó con un fulgor que atravesó la vasta negrura.
Las estrellas parecían danzar, y la esperanza emergía en forma de promesa. Tu siervo Abraham recibirá cumplimiento, resonó la voz que ya había hablado en el monte, un recordatorio de que las promesas de Dios nunca caerían al vacío. Pronto el faraón se enfrentará a la revelación de mi poder. Los signos que has recibido son solo el principio de una gloria aún no revelada, declaró la voz poderosa. A partir de este momento, cada paso debe ser dado con discernimiento. La batalla entre el cielo y la tierra se estaba gestando. Y así, en la fragancia de esa noche llena de milagros, la fe de Jocabed floreció como un estandarte en la oscuridad. Dame fuerza para avanzar, oh Señor, porque he de enfrentar lo inesperado, imploró, mientras el eco del cielo descendía por encima de ella. El destino aguardaba, entrelazándose en las tramas de la historia, y la voz divina resonaba en la distancia. Lo que tú no sabes aún, oh Jocabed, es que la salvación de muchos se gesta en la fe de unos pocos. Ha llegado el momento de revelar el poder de mi pacto. La brisa suave de la mañana siguiente trajo consigo un aire de inquietud. Jocabed, en su despertar, sentía la vibración de un destino incierto. Se levantó con el anhelo en su pecho, los rumores de la opresión siempre resonaban en el entorno, y la inminente tormenta parecía tambalear los cimientos de su hogar e incluso de su fe. Mientras Moisés jugaba y hacía travesuras en el patio, la madre se detuvo un instante, recordando las palabras del Altísimo de la noche anterior. Tu fe es el cimiento sobre el que edificaré la liberación de mi pueblo. Era un recordatorio viviente del potencial que su hijo llevaba consigo, una antorcha en medio de la oscuridad. El día avanzaba lentamente, y Jocabed estaba absorbida en la elaboración de los pañales para Moisés, sus manos trabajadoras moviéndose como un eco del arduo trabajo de los hebreos en las tierras de Egipto. Pero en su corazón, una inquietud creciente se apoderaba de ella. Mientras tanto, en el palacio del faraón, la opresión se consolidaba. Los ecos de las decisiones del rey llenaban el aire de un miedo palpable. ¿Has oído? Los hebreos siguen aumentando en número y no son más que una plaga sobre nuestra tierra, dijo un consejero con voz tensa. Si no se actúa, pronto se volverán una amenaza. Las palabras se tejieron en un manto de desesperación y errante ira. El faraón centró su mirada en el horizonte, donde las voces de su pueblo clamaban por justicia mientras él enfrentaba la creciente desobediencia. Debemos ser drásticos, sentenció el faraón, su rostro endurecido por la furia. Hazlo, yo te ordeno. A partir de ahora, cada niño varón hebreo nacido será lanzado al Nilo. No sabían, esos hombres de poder, que estaban trazando el hilo que entrelazaría el destino de los pueblos, su arrogancia oscurecía la realidad de que detrás de la historia, un plan divino se desarrollaba. En casa, mientras Jocabed tejía la tela de su fe, los ecos del dolor de su pueblo se unían con la claridad de la voz prometedora del Altísimo. Esa noche, de nuevo, regresó a aquel umbral donde, en la quietud, sus pensamientos danzaban con el sufrimiento y la esperanza. ¿Cómo puedo salvarlo, oh Señor? ¿Qué haré si el edicto de muerte llega hasta mi puerta? Suplicó, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Y entonces sobrevino una visión, una luz resplandeciente que iluminó la penumbra de su alma. Toma a tu hijo, Jocabed, y ponlo en una canasta, y déjalo flotar en el Nilo. Yo conduciré ese viaje en manos de la salvación. La respuesta fue como un relámpago en su corazón, el miedo fue desgarrado por el poder de la promesa divina. Con renovada determinación, Jocabed tejió con sus propias manos una canasta de juncos, un símbolo de su sacrificio y una declaración de confianza en el poder de Dios. Mientras Moisés jugaba despreocupadamente, la madre le cantó suavemente, la canción de una madre que sufre, pero se aferra a la fe. Dios me ha hecho un regalo, y este regalo será un faro en la noche oscura. Así, llegó la noche en que la canasta fue colocada a la orilla del Nilo, embalada con tiernas promesas de amor y fe. Jocabed apartó la mirada con un corazón quebrantado, pero lleno de esperanza. No sé qué vendrá, oh Dios, pero confío que el destino de mi hijo es algo más grande, murmuró. El agua corrió gentilmente alrededor de la canasta y, en su interior, la vida de Moisés comenzó a formar parte de un relato eterno. Y sucederá que, en su tiempo, la salvación alcanzará a mi pueblo, pensó ella con fervor.
Mientras tanto, en la corte del faraón, una hija del rey se disponía a bajar al río. Los caminos de estos dos mundos estaban a punto de cruzarse, y la voluntad divina se manifestaba en medio de los acontecimientos entrelazados. Lo que no sabes, oh Jocabed, es que pronto te llevaré hacia una revelación que transformará no solo la vida de Moisés, sino el destino de toda una nación. Resonó nuevamente la voz en la profundidad de su corazón, una promesa que en su momento cumplirá con gloria. El alba se asomaba con un leve resplandor, tiñendo los cielos de un pastel de colores cálidos que se entrelazaban en el horizonte. Jocabed, con el corazón latiendo al compás del río, sintió una mezcla de esperanza y temor mientras observaba la canasta que había colocado en las aguas del Nilo. Entre lágrimas silenciosas, se aferraba a la promesa del Altísimo, y su espíritu anhelaba el cumplimiento de su palabra. En la corte, la hija del faraón se acercaba al río. Sus pasos eran suaves y delicados, como el murmullo de las aguas que la rodeaban. Ella, ajena a la trama que el cielo había tejido, extendía su mano para tocar la frescura del agua. Pero al mirar de cerca, un destello atrapó su atención. Allí, en la orilla cubierta de juncos, había algo inusual. La canasta flotante que contenía un niño hebreo, era una revelación llevada por la corriente de la providencia. ¿Qué es esto?, exclamó asombrada, inclinándose hacia la canasta. Su corazón, tan distante de la opresión de su pueblo, latía con un nuevo impulso al descubrir la vida que dentro de aquella canasta dormía serena. ¿Podría ser un niño hebreo?, reflexionó, mientras sus manos temblorosas se preparaban para abrirla. Cuando ella levantó la tapa y vio el rostro de Moisés, una conexión indescriptible la envolvió. Los ojos del niño, redondos y brillantes, reflejaron no solo la inocencia de la infancia, sino también los anhelos de un pueblo en cautiverio. «Este niño vivirá», murmuró, y en su interior, algo profundo resonaba, alineándose con los designios de Dios. Al otro lado, Jocabed observaba en la distancia, sintiendo la vibración de su corazón. Sin saber cómo, un pequeño rayo de luz iluminó su rostro. El destino de su hijo estaba entrelazado con la nobleza que estaba a punto de descubrirlo. «Dios mío, ¿qué haremos ahora? Si tu plan es real, te ruego que lo cumplas», oró en silencio, con fe ardiente. La hija del faraón, impulsada por una emoción hasta entonces desconocida, buscó la ayuda de una nodriza. Alguien sugirió a Miriam, la hermana de Moisés, que aguardaba silenciosa. «Ve, llama a una hebrea», ordenó la princesa, y en un instante, el destino de Jocabed se alineó nuevamente con el de su hijo. Miriam corrió velozmente hacia su madre, y con la respiración entrecortada le contó todo lo sucedido. «Madre, la hija del faraón ha visto a Moisés, ella lo ama como si fuera suyo», susurró, y en sus ojos brillaba el fuego de la esperanza. La mano de Jocabed, que momentáneamente había titubeado, se levantó en alabanza. «El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros», declaró con voz temblorosa. Y así, el tiempo fue testigo de una transformación. Jocabed fue llevada a la corte, y su vida cambiaría para siempre. Sería ella quien amamantara a Moisés, y, en sus brazos, sembraría no solo la vida, sino el espíritu de la libertad. Cada día que pasara junto a él se convertiría en un acto de redención del pueblo oprimido, y un caso de fe viva frente a la adversidad. Lo que no sabes, oh fiera opresión del faraón, es que tu edicto se convertirá en el más grande fracaso de todos. Dios tiene un plan, y lo manifestará en la debilidad, lo hará de forma extraordinaria, murmuró Jocabed, mientras abrazaba a su pequeño, en el corazón de una madre que veía en su hijo la salvación no solo para él, sino para toda una nación presentada ante el trono de Dios. Un nuevo amanecer se levantaba en Egipto. Jocabed sabía que la batalla apenas comenzaba. «No te equivoques, el verdadero liberador aún está en mis brazos, y aquellas aguas del Nilo pronto se convertirán en una señal del juicio del Altísimo», pensó con firme constancia, mientras se apoderaba de la vida de su hijo en el tejido sagrado del destino. Cuando la luz del alba dorada comenzó a bañar las tierras egipcias, la vida en la casa de Jocabed emergía con un nuevo propósito. Al amamantar a Moisés, cada gota de su cuidado se convertía en un acto de resistencia, entrelazando su amor maternal con una fe firme en las promesas divinas de liberación. «Este niño es más que un hijo, es un designio de Dios»,
murmuró, mientras miraba su rostro inocente reflejado en sus ojos. Los días se transformaban en semanas, y cada instante al lado de su pequeño llenaba su corazón de esperanza y temor. La sala del palacio estaba sumida en un juego de intrigas, pero Jokabed sabía que el verdadero poder radicaba en el amor que cultivaba en su hogar. Seré su luz, decía en Horacao, y a través de él, la luz llegará a nuestro pueblo. A medida que pasaban los años, la tensión aumentaba en el aire de Egipto. La opresión se intensificaba, y los lamentos del pueblo hebreo resonaban en lo profundo de la noche, convirtiéndose en susurros de desesperación en cada rincón. Jokabed sabía que la batalla por la libertad se acercaba, y su fe palpitaba al unísono con el clamor de sus hermanos, quienes esperaban con anhelo el cumplimiento de las profecías. Moisés, ahora un niño lleno de curiosidad y energía, había comenzado a mostrar brotes de ese espíritu indígena que Jokabed había anhelado. Su madre sintió una inquietud cuando lo vio jugando con los demás niños, indescifrablemente atraído hacia su herencia. A veces, en el fondo de su corazón, temía por el momento en que la verdad de su origen podría salir a la luz. ¿Cómo responderá a su linaje si se enfrenta a los egipcios?, se preguntaba en su intimidad. Una noche, mientras el sol se despedía de su luz, Jokabed se dispuso a hablar con Moisés, sintiendo que el momento había llegado para plantar las semillas de su identidad en su corazón. «Hijo, tú eres hebreo, un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob», le reveló con voz suave pero firme. «Has sido elegido para algo más grande que lo que puedes imaginar». Moisés la miró con curiosidad, sus ojos brillaban con una mezcla de confusión y asombro. «¿Qué significa eso, madre?», preguntó, y en su corazón comenzó una batalla sutil entre el amor hacia su madre y su lealtad hacia el palacio. Jokabed, con la claridad de la convicción, añadió, «Eres llamado a ser un libertador, hijo mío. Dios tiene un plan para ti, y nosotros debemos estar preparados para enfrentarlo». El eco de sus palabras se adentró en el alma de Moisés, quien sintió que algo profundo comenzaba a despertar dentro de él. Pero las dudas volvían como oleadas persistentes. ¿Por qué yo? No soy un príncipe, ni tengo el poder del faraón, reflexionó en voz baja mientras el viento nocturno cantaba en el exterior. Jokabed, sintiendo la carga en el corazón de su hijo, lo abrazó con ternura. «La grandeza no reside en la posición, sino en la entrega y la fe, mi niño. Recuerda, Dios puede usar tu vida en las maneras más insospechadas». A la mañana siguiente, las noticias sobre la crueldad del faraón comenzaron a correr como un fuego descontrolado. La ira del rey se intensificaba al enfrentar el aumento de protestas. «Así no podemos permitir que continúen», ordenó. «Aumenten su carga y pongan fin a su resistencia». Bajo la sombra de este decreto, Jokabed sintió que se acercaba una tormenta. La fe que había sostenido durante todos esos años estaba a punto de ser desafiada de una manera sin precedentes. Los rumores comenzaron a circular en la comunidad hebrea, y la presión sobre cada hogar se sentía como una losa de piedra. Las miradas de desasosiego llenaban las calles cuando Jokabed se cruzaba con sus vecinos. ¿Qué sucederá con nosotros? ¿Cómo nos liberaremos de este yugo? Las preguntas no dejaban de atormentar su espíritu. Entonces, un día, se presentó un mensajero en el umbral de su hogar. «Vengo de parte de aquellos que están decidiendo actuar. Ellos afirman que Moisés debe mostrarse como el líder que es y confrontar al faraón. Su tiempo ha llegado», dijo de manera urgente. Las palabras del mensajero resonaron en los muros del corazón de Jokabed, dando un giro inesperado a todos sus anhelos. «No. Todavía no», pensó, sintiendo un torbellino de emociones. Manteniendo la calma, se armó de valor. «Si Dios ha determinado que Moisés ha de marchar, yo le prepararé. No puedo abrumarlo con mis temores». En su oración ferviente, pidió fortaleza y claridad, dejando al Altísimo fuego de su corazón, guiando cada paso del camino que debía seguir. Mientras tanto, en el palacio, la imagen del faraón seguía endureciéndose por la desesperación. «¿Cuánto más puedo soportar a este pueblo? Debo aplastarlos antes de que se levanten», vociferaba en los pasillos de su casa. Su arrogancia y seguridad eran sombras que proyectaban la tensión a lo largo de su reino.
Moisés, tras recibir el mensaje de los ancianos, se sintió dividido entre su lealtad a la familia imperial y el despertar a su identidad. En la oscuridad de la noche, mientras el mundo dormía, se enfrentó a su reflejo. ¿Quién soy realmente y qué deber tengo con mi pueblo?, se preguntaba en su espíritu. En ese silencio tenso, la voz de Dios comenzó a susurrarle: no eres un error, eres un elegido. Así, cuando Jocabed finalmente vio a su hijo regresar a casa con determinación en su andar, ella sintió una mezcla de orgullo y miedo. La fe que había cultivado en su interior floreció en ese instante decisivo. Ella lo miró y en sus ojos, encontró respuesta a sus temores, un fuego que no podía ser apagado. Moisés, el tiempo ha llegado, y nuestra historia está a punto de cambiar, le dijo, casi como un profeta. El camino no será fácil, pero la fuerza del Altísimo te sostendrá. Los corazones de ambos, madre e hijo, latían en perfecta armonía, listos para avanzar en el cumplimiento de las promesas de Dios. Con cada paso hacia el desafío que se avecinaba, estaban a punto de descubrir que las cadenas de su opresor empezarían a romperse. Mientras el viento susurraba nuevas corrientes de esperanza, Jocabed miró hacia el horizonte. Se dio cuenta de que más allá de las sombras del faraón, la luz de la liberación danzaba, una revelación divina dispuesta a desplegar un futuro glorioso. ¿Estaría Egipto preparado para lo que venía? La historia de liberación empezaba a tejerse en el corazón de cada hebreo, y en el hogar de Jocabed, la voz de Dios resonaba más fuerte que nunca: la redención llegará como el día, y a través de ti, Moisés, verán mi gloria.